Minutos, damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, es profesor y analista de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, bienvenido. El día de hoy podría iniciarse un juicio político en contra de 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se discutió y se debatió mucho y muchos días en la Asamblea Nacional. Debían ser los 7 consejeros los que debían ir a juicio. Al final se tomó una decisión con selectividad que ha generado sospechas, como siempre, de que intereses de carácter político y particular estarían primando. Quisiéramos conocer su punto de vista. Buenos días, Gustavo. Bueno, realmente lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es sino el colofón de un proceso de contradicciones, de conflictos políticos que se ha desarrollado en torno al manejo de este organismo estatal entre el gobierno y la oposición política. Recordemos que la composición del actual Consejo de Participación Ciudadana con la presidencia de Hernán Ulloa responde a la iniciativa, a los respaldos del propio gobierno. Lograron defenestrar a la anterior presidenta Sofía Almeida y modificar la correlación de fuerzas en beneficio precisamente de las políticas del gobierno. Recordemos también que se impuso esta nueva presidencia en el Consejo de Participación sobre la base incluso de llevar a un contingente policial a garantizar el ingreso de Ulloa al local precisamente de dicho consejo, algo que nos recuerda a las viejas prácticas del autoritarismo Pérez-Corderista, cuando rodeó también el contingente policial a la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Entonces, en ese escenario, lo que se está planteando en cambio es la posibilidad de retomar por parte de la oposición el control del Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso mismo es que en esa puja, en ese conflicto oposición-gobierno, no son los 7, sino los 4 consejeros los que van a ser enjuiciados por la Asamblea Nacional. Consejeros cuya primera acusación para respaldar el juicio político es el hecho de haber modificado de manera bastante cuestionable desde el punto de vista legal el reglamento para el proceso de concurso del Contralor General del Estado, que finalmente pues es el puesto codiciado por parte del gobierno por un lado, pero también por parte de la oposición política. Por eso se está dando lo que en este momento pues se está viendo al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cómo vio usted esa actuación de algunos legisladores de Pachacuti y de Izquierda Democrática que se sumaron a UNES y al Partido Social Cristiano? Entre ellos está un representante de la SUAY, Rodrigo Fajardo. Bueno, en este tema del enjuiciamiento político al Consejo de Participación, repito, la posición del gobierno es que se vayan todos. La posición, en cambio, de la oposición política al gobierno es de que solamente deben irse los 4 y quedarse los 3 consejeros. Y claro, en este marco pues se dan cambios de posición política. Entiendo de que un sector de la Izquierda Democrática y de Pachacuti, inconformes con la forma en que está tomando la dirección y el comportamiento de estos partidos, pues más bien han preferido sumar filas con la oposición política. Entre lo de Pachacuti no nos sorprende, ya de un tiempo para acá, incluso casi desde el inicio de la gestión de la Asamblea Nacional, hemos visto 2 sectores de Pachacuti. Un sector que más bien empezó a cerrar filas en torno a las políticas del gobierno, y por otro lado el sector que está muy cercano más bien a la CONAIE. Hay un divorcio entre lo que significa el movimiento indígena como expresión política, esto es Pachacuti, y el movimiento indígena lo que significa como movimiento social, esto es, ¿no es cierto?, la CONAIE. Justamente asambleístas como Maita o como el caso, por ejemplo, de Mireya Pazmiño, reivindican y legitiman su posición sobre la base de que responden a la dirección de la CONAIE y a los principios ideológicos de Pachacuti. En cambio, tenemos a un sector, digamos, que por su conocida actitud, digamos, radical, anticorreísta, pues prefieren más bien, sobre la base del anticorreísmo, sumar filas al gobierno. Entonces, por eso se explica esas contradicciones al interior de las organizaciones. En el caso de la Izquierda Democrática, todavía hay sectores que no reconocen al director encargado, un señor Chávez, de la Izquierda Democrática. Los que antes eran, digamos, minoría en la Izquierda Democrática, hoy están en la dirección de esta organización política y más bien de una u otra manera, pues,
están tomando, digamos, reprimendas contra los sectores que antes controlaban la izquierda democrática. Ahora, háblenos ustedes, un buen analista político, y ve el accionar sobre todo de los actores que tienen un nexo con la localidad. ¿Qué pasa con Rodrigo Fajardo? Con él hemos querido conversar desde el día de ayer, nos pide las preguntas, no es realmente un político local, un representante de la provincia, un parlamentario que le guste mucho hablar. Bueno, recordemos que el señor Fajardo, asambleísta Fajardo, hoy no ha sido precisamente un personaje con una trayectoria política, más bien yo le llegué a conocer, seguramente también usted, Gustavo, cuando fue candidato, y finalmente cuando por el arrastre de la votación electoral del candidato Javier Hervas llegó a posicionarse como asambleísta de la provincia de La Suay. Entonces, no se puede emitir un juicio de valor porque, reitero, pues no ha sido un personaje que ha tenido trayectoria política. Habría que efectivamente, usted dice que no es posible conversar con él, ¿no? Porque inicialmente más bien él estuvo justamente, digamos, respaldando la posición que tenía Guillermo Herrera, que era el anterior director de la izquierda democrática. El anterior director respondía más bien un poco a la línea de cercanía al gobierno. En cambio, ahora parece que el asambleísta Fajardo, conjuntamente con otros asambleístas de la izquierda democrática, quieren expresar su desacuerdo con la actual dirección de la izquierda democrática, que en cambio está a favor del enjuiciamiento de los 7 miembros del Consejo de Participación, oponiéndose a esa línea y más bien sumando fuerzas con la oposición para el enjuiciamiento a los 4 representantes en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que está de por medio? ¿Qué es lo más relevante de todas esas conjeturas que se tejen alrededor de esta reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Uno de los actores, en este caso, analizando la situación, el ex legislador social cristiano César Ron, sentenció en alguna declaración: sin duda se van a tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y alude esto a que tendría relación en forma posterior al nombramiento del Contralor del Estado. Bueno, en este momento ya está tomado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de un sector político, el sector oficial y el sector gubernamental. Y hay la intención de quitarle, digamos, ese control al gobierno por parte de la oposición política, con la diferencia de que actualmente es el gobierno el que controla, y si es que la oposición lo hace, pues va a tener que ser un control compartido entre partidos como UNES y el Partido Social Cristiano, y eventualmente los otros sectores que han apoyado el enjuiciamiento de los miembros del Consejo de Participación, el sector de Pachacuti y el sector de la izquierda democrática. El problema de fondo, la causa de fondo de por qué estas pugnas por hacerse del control de las instituciones importantes como el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con el hecho de que no existe la actitud ni la decisión democrática de avanzar en lo que la mayoría de la población ecuatoriana querría: la total independencia, la despolitización, la despartidización de los órganos de control. Si es que eso no se da, vamos a seguir con una crisis institucional crónica que ya pasó en la época de Correa, se reiteró en la época de Moreno, vuelve a pasar en la época precisamente del presidente Lasso, y seguramente, si es que no se resuelve, repito, democráticamente el tema de que es necesario fortalecer la institucionalidad desde la independencia de los órganos de control, esto va en los próximos gobiernos a suscitar nuevos conflictos y nuevas problemáticas políticas como la que estamos viviendo precisamente en este momento. Pasemos de página, sociólogo Zalamea. Cuéntenos su visión sobre lo que está sucediendo aquí en la localidad en esta etapa preelectoral. Bueno, a pesar de que oficialmente la campaña electoral, como sabemos, arranca recién en enero, ya se está viendo pues una política, digamos, de acción electoral mucho más anticipada que en veces anteriores. Hoy los medios digitales, particularmente las redes sociales, que no tienen control, permiten esa campaña anticipada, amén de que también existiría conjuntamente con esto, pues, las visitas periódicas, permanentes, de los candidatos a diversos sectores sociales. Ya se les ve, ¿no es cierto?, en la clásica estrechón de manos, en el clásico abrazo, etc. Es decir, siempre los políticos tratan de ganar adhesiones con esas actitudes repetitivas, rutinarias, de llegar con cercanía a la población. Sin embargo, yo creo que la última resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que dejó fuera de la contienda electoral a Luca Palanca,
va, sin embargo, reitero, pues a replantear, ¿no es cierto?, la correlación de fuerzas político-electorales de cara a las elecciones de febrero. Habíamos comentado con anterioridad de que la presencia de Palanca posibilitaba hablar de este candidato como el posible outsider de las elecciones para febrero. Sin embargo, al no darse esto, pues yo creo que es posible en este momento una polarización entre viejas figuras diapolíticas. Me refiero a aquellas que han desempeñado cargos públicos. Paul Carrasco, que es auspiciado por el gobierno nacional, que de paso, cuando hubo una entrevista con Carlos Vera, pues el presidente Lasso se refirió a que ellos tenían un gran candidato que estaba encabezando las encuestas y daba el nombre precisamente de Paul Carrasco. Habría que ver hasta qué punto, pues, esa declaración pública le beneficia o le perjudica al propio candidato, habida cuenta de que el presidente Lasso, pues, hoy goza de una gran impopularidad como gobernante. Y por otro lado, pues tenemos al alcalde Pedro Palacios, que no obstante tener una desaprobación de alrededor del 80%, si es que el 20%, un poco menos o un poco más de ese respaldo, de esa aprobación se transforma en votos, podría también estar en el pelotón precisamente de los que disputen con cierta opción la posibilidad de llegar a la alcaldía de Cuenca. De tal manera que quienes tienen resistencias a estos que ya serían políticos tradicionales estarían justamente en la búsqueda, al no estar Palanca, de otra figura que no tenga, digamos, tantos cuestionamientos, de que sea de alguna manera una figura política no tan trajinada. Ahí podemos hablar de la presencia, por ejemplo, del propio Adrián Castro, que podría a lo mejor posesionarse pues, en el curso de la campaña electoral y alcanzar a lo mejor a estar en el primer pelotón. Hay también otros concejales que están participando como candidatos a la alcaldía de Cuenca. En el caso del candidato del correísmo, pues ellos tuvieron hace 3 años y medio, en febrero de 2019, una votación cercana al 10%, los que posibilitó entrar con 3 concejales, básicamente por la votación cautiva del correísmo. Creo que no va a ser un respaldo menor, sin embargo no le veo ninguna opción al correísmo como para estar disputando la alcaldía, pero sí para tener una votación interesante. Ahí tenemos también la presencia de otros concejales como Zamora, como Álvarez, ¿no? Que podrían a lo mejor eventualmente crecer un poco más en el apoyo electoral. Y en el caso de la prefectura, creo que en este momento, pues, la primera opción, a pesar de los cuestionamientos que ha tenido Marcelo Cabrera, incluso por su gestión como ministro, que no pudo atender por la falta de recursos a la vía de la SUAY, asomaría como el más opcionado. Sin embargo, no hay que descartar también la posibilidad de otras figuras que puedan ir creciendo en el curso de la campaña, como el propio candidato correísta, precisamente, reitero, por la votación cautiva del correísmo, me refiero a Cristóbal Lloret, y también entre las mujeres, quizás un poco la que podría posicionarse de mejor manera podría ser la candidata Dora Ordóñez. Para quedar con algo claro con respecto a la alcaldía, ya sea por encuestas que han llegado a su conocimiento, por estudios o análisis objetivos, también por otro tipo de percepciones que se dan. ¿A quién mira usted como los candidatos más fuertes para disputar la alcaldía en este 2023? Bueno, las condiciones actuales, porque esto está sujeto a variación, Gustavo, y entre paréntesis hay personas que han empezado a correr y a hacer públicas ciertas encuestas, entre comillas, y que de hecho dan cuenta de que parece que están, digamos, encuestas, entre comillas, bastante interesadas y que tienen el objetivo de posicionar políticamente pues, a ciertos candidatos, que a lo mejor son los que promocionan o respaldan financieramente Sí, la realización hay que tomar cualquier de esos encuesta estudios. con pinzas actualmente. Sí, las encuestas cuando son serias efectivamente tienen que ser objetivas, incluso tienen que ser procesadas con toda la Sí, metodología necesaria para más garantizar la confiaríamos en objetividad. análisis cualitativos de politólogos en esta época. Sí, además de las encuestas hay también los estudios, digamos, cualitativos a través de los grupos focales. Pero en cualquier caso hay encuestas y encuestas, unas que efectivamente son objetivas, son científicas, y por lo tanto tienen un nivel de credibilidad, y otras que son más bien instrumento de propaganda política para ciertas candidaturas, que son las que financian en última instancia esos llamados estudios. Entonces habría que tener, digamos, la suficiente acuciosidad para darnos cuenta frente a qué tipo de estudios, entre comillas, estamos precisamente enfrentando. En relación a lo que se señalaba, yo reitero, creo que la ausencia de figuras frescas, de candidatos potentes que incluso vengan de fuera del mundo de la política,
la imposibilidad de que exista un outsider para este evento electoral, porque ¿sabe? Quiere decir alguien que no ha estado nunca en la política. Sin embargo, los candidatos actuales tenemos a gente que ha trajinado, o bien como, digamos, en la ejecución de un mandato popular, es decir, han sido elegidos como alcaldes o prefectos, es el caso de Pedro Palacio y de Marcelo Cabrera, o también como concejales, o eventualmente sin ser, digamos, elegidos por votación popular y desempeñar cargos en ese sentido, figuras que hayan desempeñado una función pública, por ejemplo, el caso de Adrián Castro, ¿no? Entonces, yo tengo ahí entonces que ver que existen estas posibilidades de las figuras conocidas, Carrasco, Palacios, y de figuras políticas que no son tan, digamos, trajinadas y que podrían eventualmente crecer, y que a lo mejor la gente ve que no tienen muchas resistencias y que están haciendo una campaña en redes que puede ser a lo mejor interesante, ¿no? Ahí están, reitero, pues unos dos concejales y el candidato Castro, al que me refería también hace un momento. Bien, muchísimas gracias, Marco, por habernos acompañado. Gracias también, Gustavo. Un buen día. Sociólogo Marco Salamé es analista de la Universidad de Cuenca. Y nos vamos con